Mi novia dijo, si tuvieras más dinero, diría que sí después de entregarle el anillo de compromiso. Yo me fui. Tiempo después, ella me busca ahora que tengo la vida resuelta. Me llamo Diego y esta es la noche en la que le propuse matrimonio a Nadia. Nuestra relación duró 2 años, ambos teníamos 28 años y, al menos desde mi perspectiva, estábamos en una etapa similar de la vida. Los dos trabajábamos, teníamos independencia económica básica y hablábamos con frecuencia del futuro. No era una relación improvisada ni impulsiva. Desde los primeros meses hubo conversaciones serias sobre vivir juntos, sobre hijos en algún punto, sobre cómo imaginábamos nuestra vida a largo plazo. Muchas de esas conversaciones las iniciaba ella. Hablaba del matrimonio con naturalidad, como algo que veía cercano, casi obvio. Yo no lo sentía como una presión, sino como una señal de que estábamos alineados. Nadia era una persona meticulosa. Le gustaban los planes claros, los detalles bien pensados. Yo era distinto, más práctico, menos dado a idealizar, pero muy constante. Creo que por eso funcionábamos. Ella me empujaba a pensar en grande y yo la ayudaba a mantener los pies en la tierra. Durante esos 2 años tuvimos discusiones, como cualquier pareja, pero nunca nada que me hiciera dudar seriamente de nuestro vínculo. No hubo infidelidades, no hubo rupturas temporales. Todo parecía avanzar de manera estable. Con el tiempo, la idea de pedirle matrimonio empezó a tomar forma en mi cabeza. No fue un impulso repentino. Lo pensé durante meses. Analicé nuestra relación, nuestras diferencias, nuestros planes. Me pregunté si estaba listo para asumir ese compromiso y la respuesta fue sí. No porque todo fuera perfecto, sino porque sentía que era una persona con la que quería enfrentar lo que viniera, incluso las partes difíciles. Sabía que para Nadia el contexto era importante. No le gustaban los gestos improvisados o poco pensados. Así que decidí planear la propuesta con cuidado. Quería que ese momento reflejara lo que sentía por ella y el valor que le daba a nuestra relación. Elegí un restaurante en lo alto de un edificio, con vista panorámica de toda la ciudad. No era un lugar al que cualquiera pudiera ir sin reservación, era exclusivo, tranquilo, con un ambiente sobrio. Reservé una mesa solo para nosotros, en un espacio apartado, sin otras personas alrededor. Quería privacidad, que no hubiera miradas ajenas ni interrupciones. Me aseguré de que sirvieran su comida favorita. Conocía bien sus gustos, prefería platos sencillos pero bien preparados, sabores equilibrados, nada demasiado experimental. También pedí que hubiera música suave de fondo, algo instrumental, discreto. Nada que distrajera, nada que robara protagonismo al momento. Las flores fueron otro detalle que pensé con cuidado. No elegí algo exagerado, sino un arreglo elegante, con colores sobrios. Nadia nunca fue fanática de lo ostentoso, apreciaba más lo bien hecho que lo llamativo. El anillo fue, sin duda, lo que más me tomó decidir. No porque dudara de querer dárselo, sino porque quería que fuera algo que realmente la representara. Opté por un anillo de oro de 18 quilates, con un diamante en el centro. No era enorme ni extravagante, pero sí de buena calidad. Me costó mucho dinero. Tuve que ajustar mis gastos durante varios meses, posponer algunas cosas personales, pero lo hice convencido de que valía la pena. Pensé que nadie se lo merecía. Pensé que era una forma tangible de mostrarle cuánto la valoraba. La noche llegó. Recuerdo cada detalle con una claridad que todavía me incomoda. Nadia llegó puntual, como siempre. Llevaba un vestido elegante, de un color oscuro que resaltaba su piel. No era un vestido llamativo, pero le quedaba muy bien. Tenía el cabello arreglado con cuidado, suelto, con un peinado sencillo. Usaba maquillaje discreto, lo justo para resaltar sus facciones sin exagerar. Se veía hermosa, segura, tranquila. Yo llevaba un traje sobrio, nada demasiado formal, pero bien combinado. Me había tomado el tiempo de elegirlo pensando en la ocasión. No quería verme rígido ni incómodo, pero sí a la altura del momento. Cuando nos saludamos, noté que estaba de buen humor. Sonreía, hacía comentarios ligeros, parecía relajada. Nos sentamos y comenzamos a cenar.
La conversación fluyó de manera natural. Hablamos de cosas cotidianas, del trabajo, de planes próximos, de pequeños detalles sin importancia. Yo estaba nervioso, pero traté de no demostrarlo. Ella no parecía sospechar nada. En ningún momento noté señales de incomodidad o duda. Mientras cenábamos, yo repasaba mentalmente lo que iba a decir. No había preparado un discurso largo, pero sí algunas palabras claras. No quería sonar ensayado ni artificial. Solo quería ser honesto. Cuando terminaron de servir el postre, supe que era el momento. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y emoción. Respiré hondo y le pedí que me escuchara un momento. Le hablé de nuestra relación, de lo que habían significado esos 2 años para mí. Le dije que había aprendido mucho a su lado, que admiraba su forma de ver la vida, su disciplina, su claridad. Le dije que me veía construyendo un futuro con ella, compartiendo responsabilidades, decisiones, momentos buenos y malos. No exageré ni idealicé. Fui directo, sincero. Entonces me levanté de la silla. Sentí que el tiempo se ralentizaba. Saqué el anillo de mi bolsillo, me arrodillé frente a ella y la miré a los ojos. Recuerdo perfectamente su expresión en ese instante. No era de sorpresa absoluta, pero tampoco de emoción desbordada. Era una expresión contenida, difícil de leer. Le pregunté si quería casarse conmigo. Hubo un silencio breve, pero pesado. Nadia no tomó el anillo. No sonrió. Bajó la mirada por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras. Yo seguía arrodillado, esperando. Entonces levantó la vista y dijo, con un tono tranquilo, sin enojo ni burla. Si tuvieras más dinero, te diría que sí. No me esperaba esa respuesta. No estaba preparado para escuchar algo así. Me quedé completamente paralizado, todavía de rodillas, con el anillo en la mano. Sentí como si el ruido del restaurante hubiera desaparecido de golpe, como si todo se hubiera vuelto distante. No supe qué decir ni cómo reaccionar. Durante unos segundos solo la miré, tratando de entender si hablaba en serio o si estaba nerviosa y había dicho algo que no quería decir. Nadia suspiró y, sin cambiar demasiado el tono, continuó hablando. Lo siento, pero creo que estoy hecha para algo más grande. Tu trabajo está bien, pero no es nada espectacular. Eres un simple fotógrafo, ganas más o menos, y siento que no eres para mí. Cada palabra me caía como un golpe seco. No lo dijo con desprecio abierto ni con gritos. Lo dijo de forma calmada, casi razonable, como si estuviera explicando una decisión lógica. Eso fue lo que más me desconcertó. No había enojo en su voz, ni culpa evidente, solo una frialdad que no le conocía. Me levanté lentamente. Sentía las piernas débiles. Guardé el anillo sin saber bien por qué, más por reflejo que por decisión consciente. La miré tratando de encontrar algo familiar en su expresión, algo que me indicara que seguía siendo la misma persona con la que había compartido 2 años de mi vida. Si sabías que no éramos compatibles, le pregunté, ¿por qué jamás lo dijiste? Nadia no pareció sorprendida por la pregunta. Se acomodó en la silla y respondió con naturalidad. Porque me gusta estar contigo. Eres guapo y todo eso, y me siento bien a tu lado. Pero no siento que podamos casarnos. Mi plan era estar contigo y, en algún momento, terminar e irme con alguien que fuera más de mi nivel. Un doctor, un empresario, no te lo tomes a mal, pero puedes buscar una chica más a tu nivel, una chica más humilde. Sentí que el estómago se me cerraba. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante toda la relación, Nadia jamás había mencionado algo así. Nunca habló de planes ocultos, de niveles, de usar la relación como algo temporal. Al contrario, siempre fue ella quien sacaba el tema del matrimonio, quien hablaba del futuro como si fuera algo compartido. En ese momento, todo eso empezó a verse distinto, como si hubiera estado viviendo una historia que solo existía en mi cabeza. ¿Y entonces por qué hablabas del matrimonio? Le pregunté, con la voz más baja de lo que esperaba. Tú eras la que siempre sacaba ese tema. Nadia se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera buscando una respuesta adecuada.
Porque si lo llegué a pensar, dijo al final, pero después de reflexionarlo, creo que no somos tal para cual. Somos de niveles diferentes, ¿sabes? Esa palabra volvió a aparecer. Niveles. Hasta ese momento, nunca había sentido que estuviéramos en mundos distintos. Teníamos trabajos distintos, sí, pero ganábamos cantidades similares. Vivíamos de manera parecida. No había lujos excesivos ni carencias graves de ninguno de los dos. ¿A qué niveles te refieres? Le pregunté. Ganamos lo mismo. Yo soy fotógrafo, tú eres enfermera. Ella sonrió de forma ligera, casi incómoda, y respondió. Sí, pero yo estoy para que me mantengan. Y creo que tú jamás llegarás a tener el nivel socioeconómico como para mantenerme. Ahí algo dentro de mí se rompió. No fue solo tristeza. Fue una mezcla de decepción, incredulidad y cansancio. Sentí que ya no tenía sentido seguir escuchando. Todo lo que decía confirmaba que no se trataba de una duda momentánea ni de miedo al compromiso. Era una decisión pensada, calculada, sostenida por una forma de ver la vida que yo nunca compartí ni supe que ella tenía. Respiré hondo. No levanté la voz. No hice una escena. Solo dije. Bueno, entonces supongo que terminamos. Nadie asintió. Está bien. No hubo lágrimas. No hubo intentos de detenerme ni de suavizar la situación. Fue una aceptación inmediata, como si ese final ya estuviera asumido desde hace tiempo. Tomé mis cosas y me fui del restaurante. No recuerdo bien cómo llegué a casa. Conduje en automático, con la mente en blanco y el pecho pesado. Esa noche no dormí. Me sentía mal, confundido, humillado. Repasaba una y otra vez los últimos 2 años, buscando señales que no hubiera querido ver. Pensaba en las conversaciones, en los momentos buenos, en los planes que creímos compartir. Todo se mezclaba con sus palabras, con esa frase que no podía sacar de mi cabeza, estoy para que me mantengan. Al día siguiente, decidí regresar el anillo. No quería tenerlo conmigo. Cada vez que lo veía sentía una presión en el pecho. Fui a la joyería temprano, tratando de hacer el trámite lo más rápido posible. Mientras esperaba, pensaba en lo absurdo de la situación. Había invertido tiempo, dinero y expectativas en algo que, para ella, nunca tuvo el mismo significado. Más tarde ese mismo día, mientras estaba en casa, abrí redes sociales casi por inercia. No lo hacía con la intención de buscarla, pero su publicación apareció de inmediato. Nadie había subido una foto. Estaba en un consultorio médico, sonriendo, posando junto a un hombre mayor que ella. No era alguien de su edad. Se notaba la diferencia. Él llevaba bata de doctor. El texto de la foto decía, me la pasé increíble hoy. Sentí un vacío extraño, pero al mismo tiempo, algo empezó a encajar. No fue un golpe nuevo, sino una confirmación. Entendí muchas cosas en ese momento. Entendí que su discurso sobre los niveles no era algo improvisado. Entendí que no se trataba solo de dinero, sino de estatus, de la imagen de vida que ella quería proyectar. Entendí que, mientras yo pensaba en construir algo juntos desde lo que teníamos, ella estaba esperando otra cosa, a otra persona, otro contexto. También entendí que su forma de verme nunca fue la que yo creí. Para mí, mi trabajo como fotógrafo era algo digno. No me hacía rico, pero me daba estabilidad y satisfacción. Para ella, era algo insuficiente, algo temporal, algo que no encajaba con su idea de futuro. La foto no me dio celos. Me dio claridad. Me hizo ver que la propuesta de matrimonio no había arruinado nada. Solo había acelerado una verdad que tarde o temprano iba a salir a la luz. No perdía a alguien que quería construir una vida conmigo. Perdía a alguien que nunca tuvo esa intención. Ahí entendí que, aunque doliera, lo que pasó me había ahorrado años de estar en una relación basada en expectativas distintas. Entendí que no se puede convencer a alguien de compartir valores que no tiene. Y entendí que no todo rechazo tiene que ver con el valor personal de uno, sino con la forma en que la otra persona ve el mundo. El tiempo pasó.
No de forma rápida ni ligera, sino denso, como suelen pasar los días después de una ruptura que no se entiende del todo. Al principio pensé que lo superaría con facilidad, que solo necesitaba distraerme, pero no fue así. Durante semanas, incluso meses, la conversación de aquella noche volvía a mi cabeza una y otra vez. No solo la propuesta, sino una palabra en particular, nivel. Pensaba en eso casi todos los días. En el trabajo, en el coche, antes de dormir. Me preguntaba qué significaba realmente. Si se trataba solo de dinero, de estatus, de ambición, o de algo más profundo. Me cuestioné si yo había sido ingenuo, si había ignorado señales claras, o si simplemente había confiado de más. La frustración no venía solo de haber sido rechazado, sino de haber sido reducido a una etiqueta tan simple: no estás a mi nivel. Durante ese periodo, hablé mucho con mis amigos. No lo hice de inmediato, al principio me guardé todo, pero llegó un punto en el que necesitaba decirlo en voz alta. Les conté exactamente lo que había pasado, sin adornos ni omisiones. Les repetí las frases que nadie había dicho, tal como las recordaba. Esperaba reacciones distintas: sorpresa, indignación, quizá incluso que me dijeran que ella tenía razón en algo. Pero ocurrió algo que no esperaba. Todos, sin excepción, me dijeron lo mismo. Me dijeron que, en algún momento de sus vidas, habían sentido algo muy parecido. No exactamente la misma situación, pero sí esa sensación específica, la necesidad de demostrar, de crecer, de hacer que alguien se tragara sus palabras. No lo dijeron desde el rencor ni desde la venganza, sino como algo casi instintivo. Algo que aparece cuando te minimizan, cuando te dicen que no eres suficiente y tú sabes, en el fondo, que puedes ser más. Uno de ellos lo resumió de una forma que se me quedó grabada. Dijo que no se trataba de demostrarle nada a la otra persona, sino de no quedarse donde te pusieron. Esa idea empezó a tomar fuerza en mí. No como una obsesión, sino como un impulso. No quería vivir con la sensación de haber sido descartado por falta de ambición o capacidad. No porque necesitara la aprobación de Nadia, sino porque no quería definirme a partir de la versión que ella había construido de mí. Así que empecé a trabajar más. No fue un cambio dramático de un día para otro. Simplemente empecé a aceptar más eventos, más sesiones de fotos, más proyectos. Donde antes decía que no por cansancio o comodidad, ahora decía que sí. Ajusté mis horarios, optimicé mis procesos, invertí en mejorar mi equipo cuando pude. No porque alguien me lo exigiera, sino porque yo quería ver hasta dónde podía llegar. La fotografía siempre había sido mi trabajo, pero en ese periodo se convirtió en algo más cercano a un reto personal. Empecé a cuidar más mi estilo, a ser más selectivo con los proyectos, a construir una identidad más clara. Quería que mi trabajo hablara por sí solo, sin explicaciones. Fue entonces cuando decidí abrir una cuenta en TikTok. No lo hice con la intención de hacerme famoso. De hecho, la idea de exponerme de esa manera me incomodaba un poco. Mi objetivo era mucho más práctico. Quería usar la plataforma como una especie de portafolio público. Un lugar donde posibles clientes pudieran ver mis sesiones, la calidad de mi trabajo, el tipo de eventos que cubría. Pensé que, si alguien me encontraba ahí antes de contratarme, tendría una referencia real de lo que hacía. Empecé a subir videos sencillos. Fragmentos de sesiones, resultados finales comparados con el proceso, pequeños momentos detrás de cámara. No hablaba mucho. No hacía discursos. Dejaba que las imágenes hicieran el trabajo. No esperaba grandes resultados. Pensé que, con suerte, algunas personas de la ciudad lo verían y eso sería suficiente. Pero ocurrió algo que no tenía previsto. Un par de videos empezaron a moverse más de lo normal. Al principio fueron algunos miles de vistas, luego cientos de miles, y después, de forma casi absurda, superaron los 2 millones de reproducciones. No era contenido viral en el sentido clásico, no había bailes ni polémica, solo trabajo bien hecho mostrado de forma clara. Aún así, la respuesta fue masiva. Mis seguidores comenzaron a aumentar. No de manera descontrolada ni a nivel nacional, pero sí de forma constante.
Lo más importante es que el crecimiento fue local. Personas de mi ciudad empezaron a reconocerme. Me escribían para preguntar por sesiones, para pedir cotizaciones, para recomendarme con otros. Algunos llegaban directamente diciendo que habían visto mis videos. Eso cambió muchas cosas. De pronto, ya no tenía que buscar tanto a los clientes, muchos llegaban solos. Empecé a tener más trabajo del que podía manejar cómodamente, así que tuve que empezar a seleccionar. Y al seleccionar, también empecé a cobrar más. No de forma arbitraria, sino acorde a la demanda y al valor que el mercado estaba reconociendo en mi trabajo. Todo esto ocurrió en pocos meses. No fue un cambio milagroso ni una historia perfecta. Seguía cansado, seguía recordando lo que había pasado, pero la sensación interna empezó a transformarse. Ya no era solo frustración. Era una mezcla de enfoque y determinación. Empecé a sentir que estaba construyendo algo sólido, algo propio, algo que no dependía de la validación de nadie más. Y, aunque no lo buscaba conscientemente, cada vez que pensaba en la palabra nivel, ya no me dolía de la misma manera. Un día, después de terminar una sesión especialmente larga, uno de mis amigos me invitó a tomar un café. Era alguien con quien había hablado mucho durante los meses posteriores a la ruptura. Él había pasado por algo parecido, aunque en un contexto distinto. Durante años había sido vendedor en un tianguis, trabajando jornadas largas y con ingresos inestables. Con el tiempo, a base de constancia y decisiones arriesgadas, logró abrir un local propio de ropa. El negocio creció y se volvió muy exitoso a nivel local. Mientras hablábamos, me felicitó por lo que estaba haciendo. La verdad, te felicito, me dijo. Se nota que te enfocaste y que no te quedaste estancado. Le agradecí y le dije que, aunque las cosas iban mejor, todavía me costaba procesar todo lo que había pasado con Nadia. Él me escuchó con atención y, antes de irse, me dijo algo que en ese momento me pareció una frase más, casi un comentario casual. Ya verás, dijo. La gente que algún día te despreció va a volver. No les creas nada. Mándalos lejos. No lo dijo con rencor, sino con una seguridad tranquila, como alguien que ya había vivido esa experiencia. Sonreí sin darle demasiada importancia. No pensaba que algo así fuera a pasar. Para mí, esa etapa estaba cerrada. Sin embargo, casi como si mi amigo hubiera sido adivino, ocurrió. Fue un día entre semana, por la tarde. Yo estaba haciendo una sesión de fotos en un parque con jardines amplios, un lugar que frecuentaba mucho porque ofrecía buena luz natural y fondos variados. Ese día estaba fotografiando a una pareja que estaba a punto de casarse. Todo transcurría con normalidad. Estaba concentrado en mi trabajo, ajustando encuadres, dando indicaciones, revisando tomas. En uno de los descansos, mientras revisaba la cámara, escuché una voz conocida. Hola, ¿cuánto tiempo? Me giré casi por reflejo. Ahí estaba Nadia. Por un instante me quedé inmóvil. No porque sintiera algo especial, sino por la sorpresa. No la esperaba, no la había visto venir, no sabía qué hacía ahí. Se veía arreglada, segura, como siempre. Vestía de manera elegante, cuidada. Me miraba con una sonrisa ensayada, como si el tiempo no hubiera pasado. Bola, respondí, sin añadir nada más. ¿Tienes un momento? Preguntó. Miré a la pareja que estaba esperando indicaciones y luego la miré a ella. Lo siento, estoy ocupado, dije. No te preocupes, respondió. Te espero. Volví a mi trabajo. Traté de concentrarme, pero era inevitable notar su presencia a cierta distancia. No se fue. Se quedó ahí, observando, revisando su teléfono, esperando. Cuando terminé la sesión y me despedí de la pareja, empecé a guardar mi equipo con la intención de irme sin más. Pensé que lo mejor era ignorarla y seguir con mi día. Pero cuando pasé junto a ella, me detuvo suavemente con la voz. Espera. Suspiré y me giré. ¿Qué pasa? Me miró de arriba abajo, sin disimulo. Wow, has cambiado mucho, dijo. De verdad, te felicito.
He estado pensando las cosas y creo que podemos intentarlo de nuevo. Creo que terminamos muy rápido, debimos haber hablado más. La escuché en silencio. No sentí enojo, ni tristeza, ni emoción. Solo una especie de distancia clara. Como si estuviera escuchando a alguien que ya no formaba parte de mi vida. Lo siento, pero no, respondí. Ella frunció ligeramente el ceño, como si no esperara esa respuesta tan directa. Amor, por favor, insistió. Dime que no extrañaste nuestras idas al cine, nuestras citas, o ya sabes, nuestras noches de pasión. ¿No extrañas nada de eso? La miré con calma antes de contestar. La verdad es que no. Su expresión cambió. Intentó sonreír, pero ya no era tan natural. Recuerdo bien cómo te volvías loco cuando usaba mi uniforme de enfermera en la cama, dijo, bajando un poco la voz. Sentí incomodidad. No por vergüenza, sino porque el comentario me pareció fuera de lugar, innecesario. Ese comentario no viene al caso, respondí, la verdad. Tomé mi mochila y me dispuse a irme. No quería seguir con esa conversación. En ese punto, sentía que no había nada más que decir. Pero antes de que diera 2 pasos, volvió a hablar. Espera, amor. Sé que fui una idiota, pero podemos intentarlo. Ahora sí te diría que sí si nos casáramos. Tienes un buen ingreso, me imagino. Ahora eres muy reconocido. Me detuve. No porque dudara, sino porque esas palabras terminaron de confirmar algo que ya tenía claro. Me giré y la miré fijamente. No te lo tomes a mal, dije, pero siempre he pensado en cosas más grandes, ¿sabes? Estar con una mujer más de mi nivel. Nadia abrió los ojos, claramente sorprendida. ¿Qué estás diciendo? Creo que deberías buscar a un hombre más de tu nivel, continué, alguien más humilde. Su expresión pasó de la sorpresa al enojo en segundos. ¿Qué te pasa, idiota? ¿A qué te refieres? ¿Me estás rechazando? Sí, respondí, te estoy rechazando. No quisiera estar con una mujer como tú. Hace un minuto intentaste seducirme hablando de tu uniforme de enfermera, así que no quiero una novia que se ofrezca a cualquiera que gane un poco más de dinero. Busca a alguien de ese nivel. Se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Luego levantó la voz. Eres un idiota presumido. Ya verás, volverás a mí a rogarme. Claro, dije, lo que digas. Y me fui. No miré atrás. Caminé hacia mi coche con una sensación extraña, pero no de culpa. Era más bien una sensación de cierre. Como si una puerta que llevaba tiempo entreabierta finalmente se hubiera cerrado por completo. En los días siguientes, pensé que el asunto quedaría ahí. Pero no fue así. Poco después, empecé a notar comentarios extraños en mis videos de TikTok. Al principio no les di importancia. Comentarios negativos aparecen siempre que alguien empieza a tener visibilidad. Pero pronto me di cuenta de que muchos venían del mismo perfil. Eran comentarios despectivos, insinuaciones, burlas. No mencionaban directamente lo que había pasado, pero el tono era evidente. No respondí. No borré los comentarios tampoco. Simplemente los dejé pasar. Con el tiempo, reflexioné mucho sobre todo lo ocurrido. No solo sobre el reencuentro, sino sobre todo el proceso desde aquella noche en el restaurante. Entendí que el crecimiento personal no siempre es limpio ni elegante. A veces está impulsado por heridas, por frustraciones, por palabras que duelen más de lo que deberían. También entendí que el verdadero cambio no fue económico ni profesional, sino interno. En algún punto dejé de querer demostrar algo y empecé a vivir de acuerdo con mis propios criterios. Dejé de medir mi valor en función de los estándares de alguien más. Al final, comprendí que cuando alguien te habla de niveles, en realidad está hablando de su propia forma de ver el mundo. Y no todos los mundos son compatibles.